Amigos, sean bienvenidos. Nos encontramos en el diplomado en psicogeriatría, especialmente con un enfoque en envejecimiento saludable. Tengo el gusto con el doctor José Fernando Moctezuma Villanueva, neurólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doc. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación a esta sesión del diplomado. Pues un gusto que nos acompañe. Y bueno, en esta área de la neurología, especialmente hay la preocupación, consideramos en muchas familias que tienen un adulto mayor en casa o gente que está ya muy próxima a esta edad, pues cómo va a ser esa calidad de vida, ¿no? Evidentemente sabemos que se ha incrementado la posibilidad de vida, vivimos más en estas generaciones, pues por la propia evolución del ser humano, por una cuestión de que hay más avances médicos, más acceso a fármacos, descubrimientos científicos, etcétera. Pero creo que nos preocupa mucho la calidad de vida, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo considera que este balance entre, bueno, el tiempo que se entiende que vamos a vivir más, pero qué está pasando con la calidad de vida de las personas, de los adultos mayores en promedio, doc? Aquí influye mucho el control de las enfermedades crónicas. Entre más tiempo vivamos, más susceptibles tenemos a desarrollar enfermedades. Y bueno, en nuestro medio las enfermedades metabólicas más comunes son la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Entonces esas enfermedades van a generar que tengamos algunas lesiones vasculares, que tengamos algún mayor riesgo de tener algún tipo de trastorno cognitivo, que puede ser la antesala de una demencia, y a mayor edad pues tenemos que tener más cuidado en prevención para que esto no se vaya a desarrollar. ¿Por qué? Porque también muchos pacientes que puedan llegar a tener alguna enfermedad degenerativa o adquirida por las enfermedades metabólicas pueden llegar a generar no solamente que tengamos más vida, sino también que tengamos que vivir con las alteraciones cognitivas que van poco a poco progresando. Y eso incluido ya sea el desarrollo de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, otros tipos de demencia, o si no eso, las secuelas de algún infarto cerebral, lo que la gente coloquialmente llama embolias, o los derrames cerebrales. Entonces, aquí no solamente es el aumento de la esperanza de vida, sino que también hagamos actividades saludables para que podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo qué actividades? Pues no solamente es actividad física, si bien es importante tener una buena actividad física y una dieta pues balanceada, preferentemente mediterránea, también se tiene que llevar a cabo una actividad cognitiva continua. Muchas veces el paciente geriátrico, después de su periodo laboral, después de su jubilación, ya empezamos a tener cierto sedentarismo, cierta pérdida de movilidad, y no solamente movilidad física, sino también movilidad cognitiva. Personas que muchas veces la actividad laboral les permitía mantenerse cognitivamente activos, mantener un ritmo de calendarización de sus actividades, llevar a cabo ya sea revisión, cálculos, análisis de ciertos información, documentos, pues ya lo dejan de hacer y por lo tanto nos vemos más pasivos, pasivos para recibir solamente información, y gradualmente, como todo órgano, si no se utiliza, se va atrofiando. El cerebro también. El cerebro también. Entonces, así, igual, aquí hay una discrepancia o una duda entre lo que es normal y lo que no es normal. Es normal envejecer, es normal que las actividades vayan mermando con el paso del tiempo, mas no es normal que se nos dificulte hacer una actividad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería: es normal que a lo mejor yo de joven, a lo mejor a mis 20, 30 años, yo podía correr unos 4 o 5 kilómetros, y a lo mejor ya a mis 70, 80 años, pues puedo caminar o recorrer unos 500 metros o 1 kilómetro, pero lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, es porque todavía tengo otra condición, a lo mejor una angina de pecho, una cardiopatía isquémica, a lo mejor una alteración articular, una osteoartrosis, a lo mejor alguna enfermedad muscular, a lo mejor otra condición pulmonar que me imposibilite o que me dificulte hacerlo, pero eso ya no es parte del envejecimiento, sino es parte de una enfermedad. Es igual desde el punto de vista cognitivo. Yo cognitivamente puedo envejecer y que se me dificulten hacer esas actividades, pero no debería de ser imposible realizarlas. Si no lo puedo realizar, si antes podía leer 2 o 3 libros por año, y ahora no puedo terminar ni siquiera la mitad de un capítulo, entonces eso ya no solamente es problemas del envejecimiento, sino también podemos estar ante la antesala de un problema
cognitivo. Y en ese sentido, Doc, considero que bueno, la atención que busca justamente generar este tipo de diplomados, pues es una visión interdisciplinaria. En el tema de la psicología, bueno, que es mi campo, algo que platicamos mucho con los pacientes y con la familia, es el hecho de un punto que usted señaló, que creo que es crucial, porque, digamos, una persona que está próxima al retiro, que usted ahorita describe, hace una serie de actividades que lo mantienen pues inmerso, pensando, analizando, hay todo este ejercitamiento cerebral, y que de pronto acaba en su casa recluido, viendo Netflix todo el día, sentado en un sofá, deja de salir, deja de incluso hacer algún deporte si lo practicaba, ya no convive con los amigos, empieza a comer más. Todo esto, bueno, empieza con un detonante que es emocional. Para mucha gente, a veces fuera del trabajo no tiene una vida armada, no tiene como que un porqué o para qué, y su vida solamente es algo reactivo, donde cumple un rol, una rutina que es el trabajo. Y una vez que le quitan esto, pues resulta que la persona ya no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tendría desde esta perspectiva, doctor, la prevención? El decir, no tengo que esperar a cumplir o 50 o 60 para decir, debo de ocuparme de mi salud, de mi cuerpo, de mis hábitos. Desde la perspectiva de la neurología, ¿cómo se puede considerar que una persona está teniendo un estilo de vida que en un futuro lo pueda acercar hacia un envejecimiento saludable? En el tema de hábitos, ¿qué implicaría esto desde la perspectiva del neurólogo? Bueno, como comentaba, un ejercicio muy completo desde el punto de vista cognitivo es la lectura. La lectura es, lo recomendable es leer al menos un libro por año. Claro, si podemos hacer un poquito más, mejor. ¿Por qué? Porque la lectura permite, uno, que tengamos atención a lo que estamos leyendo. Dos, que tengamos memoria, que podamos recordar cuál va el flujo de la historia o en qué contexto va lo que estamos analizando, leyendo. Tener abstracción, abstraer la información del texto que estamos viendo. Tener orientación espacial, que me permita orientarme y enfocar en lo que la narrativa me permite y ver si, por ejemplo, el personaje va a tal lugar, realiza tal actividad, poder imaginar esa actividad. También ayuda a la parte de que llevamos una secuencia de las actividades, un seguimiento. Eso se llama procesamiento cognitivo, función ejecutiva. Entonces todo mucho la lógica, ¿no? La lógica. Entonces todo eso ayuda la lectura. Aunque claro, yo siempre comento, esto es igual que ir al gimnasio. El gimnasio uno va y no todos los días hace pesas, o no todos los días hace piernas, o no todos los días hace brazo. Un día a lo mejor voy a hacer espalda, un día a lo mejor voy a hacer pecho, un día a lo mejor voy a hacer piernas. Esto es igual desde el punto de vista cognitivo. Las actividades tienen que ser variadas para que también eso pueda incentivar a diferentes áreas del cerebro. Otra parte muy importante es, precisamente como lo mencionó, evitar efectos emocionales, la depresión, la ansiedad. Se ha demostrado que personas que cursan con 5 o 10 años crónicos de depresión tienen un mayor riesgo de desarrollar algún trastorno cognitivo, incluido la demencia. También la higiene de sueño. Es importante tener higiene de sueño. Muchas veces no le damos la importancia debida al ciclo de sueño. Y si bien existe higiene de sueño, es igual a higiene de manos o higiene dental. Son una serie de lineamientos, conductas que tenemos que tener de hábitos para que podamos tener una mejor calidad, en este caso, de sueño. Hay muchos mitos sobre el sueño. En el sueño muchas veces se recomienda que tenemos que tener un sueño continuo, que tenemos que dormirnos a las 10, 9 y despertarnos a las 9, 10 de la mañana. No es tan así. El sueño va disminuyendo conforme a la edad. Entre más edad tenemos, menos tiempo de sueño ocupamos. Lo que sí es que ese sueño tiene que ser de calidad. Entonces siempre es recomendable que la persona se acueste antes de las 11 de la noche, que la cena no sea en las últimas 2 horas del día, que evitemos consumo de estimulantes por la noche, que tengamos un ambiente agradable durante la noche. Y eso, tenemos que tener una actividad física, pero que no sea en las últimas 3 horas del día. Pero las conductas son para mejorar la higiene de sueño, y un buen ciclo de sueño también influye en que tengamos un mejor envejecimiento cognitivo. Y también, bueno, influye la alimentación, como bien se mencionó, que principalmente que sea una alimentación
que no sea muy alta en grasas saturadas, que no sea muy alta en conservadores, que no sea alta en carbohidratos, en azúcares refinados. Es muy común que acostumbremos a tomarnos el panecito por la mañana, con el café, que llegamos a tener alguna transgresión alimentaria, la coquita, muy famosa, y pues bueno, todo eso a largo plazo no solamente va a afectar las funciones cardiovasculares, sino también va a tener una repercusión en la función cerebral. Entonces también obviamente evitar adicciones, principalmente el tabaco. Si bien el alcohol también puede influir en la actividad cognitiva, de las drogas legales, la más común, el tabaco, es la que puede llegar a repercutir tanto en la función cerebral. En este aspecto de lo que ha mencionado, hay dos preguntas que quisiera hacer porque me da mucho la atención dos puntos que menciona. El primero, por ejemplo, usted refiere que es importante que si se hace una actividad física, preferentemente no sean las últimas horas del día. ¿Cuál sería aquí la implicación, no sé, mental o neurológica del por qué se sugiere esto para la persona? Principalmente porque el ejercicio es un activador. Ajá. Libera catecolaminas, libera noradrenalina, adrenalina, dopamina, que nos aumenta la actividad. Si bien podemos a lo mejor relajarnos después del ejercicio, la tendencia fisiológica es que sea una activación, que se libere cortisol y que me genere mayor actividad. De hecho, lo ideal es que el ejercicio sea por la mañana, en las primeras horas, para que durante el día nos sintamos un poquito más de energía. Más alerta. Más alerta. Y a pesar de que a lo mejor pueda ser algo paradójico y pensar, pero si voy a hacer ejercicio me voy a cansar y voy a estar fatigado y cansado, no. A largo plazo, el realizar actividad física nos permite mantener niveles altos de endorfinas, de catecolaminas, de cortisol y que tengamos una mejor actividad durante el día. Ok, muy bien. Sí, tiene sentido para, digamos, la idea es que si vamos a cuidar la higiene del sueño, podamos irnos a dormir pues con la mente relajada, con el cuerpo hormonalmente también en condiciones estables y no en esa excitación que produce el ejercicio y que, bueno, pues por lo que nos platica, ¿verdad?, sería como algo que dificultaría o retrasaría el descanso, ¿no? Así es. Y ahora algo también importante, con lo que menciona, la cuestión de los alimentos. Por ahí escuchábamos hace poco un video en donde se hacía mención pues de este debate en el tema del consumo del alcohol, ¿no? Que dicen que, bueno, pues los cardiólogos recomiendan que una copita por ahí de vino de vez en cuando pues ayuda al corazón, pero bueno, que a lo que no ayuda pues es al cerebro, porque al final el alcohol, sea como sea, pues afecta a las neuronas, ¿no?, a las células. Entonces ha habido también por ahí este enorme debate. A veces mucha gente argumenta cosas sin un fundamento científico. ¿Qué tan cierto sería este tema de poder decir, bueno, que eventualmente a lo mejor algún vino de buena calidad, sin excederse, o preferentemente lo recomendable en personas que son quizás susceptibles, lo más o no sea no probar ni gota de alcohol? ¿Qué tanto desde el enfoque de la neurología tendríamos claridad sobre este tema que a veces suena como un mito, como una confusión? Ok, el alcohol como tal no es recomendable, el alcohol. Lo que se ha visto es que tiene ciertas ventajas desde el punto de vista cardiovascular por la liberación de óxido nítrico, que eso es un vasodilatador, y disminuye las resistencias vasculares. Eso quiere decir que es más fácil que las arterias puedan llevar la sangre al cerebro, a las piernas, a los órganos. Desde el punto de vista neurológico, el único que tiene un beneficio, y hasta eso con cierta duda, sería el vino. ¿Por qué? No tanto por el alcohol, sino más bien por el resveratrol que tiene el vino, y esto es una sustancia que procede de la uva que se usa para hacer la fermentación del vino. Entonces, el resveratrol sería la sustancia que pudiésemos atribuirle factores neurotróficos que pudiesen ayudar a ello, pero en la actualidad es un nutriente que podemos obtener de forma individual, de forma complementaria, que no es necesario como tal la complementación con un alcohol. Y el alcohol en personas susceptibles que tengan alguna lesión cerebral, a lo mejor no identificada, y lesión cerebral no me refiero solamente a tumores, golpes, quistes, abscesos, sino me refiero a lesiones vasculares que pueden ser por las mismas enfermedades vasculares crónicas como la presión y diabetes, que a veces no identificamos, y que esto puede generar que las personas puedan tener alucinaciones, alteraciones del comportamiento, delirium. El alcohol es un relajante, y como relajante en algunas personas puede mejorar el ciclo de sueño.
más sin embargo no hay una recomendación desde el punto de vista neurológico del consumo crónico de alcohol. Muy bien, qué bueno que nos aclare estos puntos específicos, ¿no? Porque sí, de repente la gente está muy confundida porque escucha pues tantos mitos, tantas aseveraciones. Sobre todo es muy común en esta época el uso de redes sociales donde la gente da por hecho que la persona que habla, que ni siquiera conocemos quién es ni sabemos sus títulos o estudios, pues afirma tal o cual cosa sobre tal o cual alimento, con un montón de mitos que después, bueno, ya revisamos los fundamentos científicos y vemos que pues puede ser una mentira, una idea comúnmente aceptada que no necesariamente es algo benéfico, ¿no? Sí. Recuerdo, por ejemplo, en nuestra cultura en México, mucho de esta costumbre de las mamás de darle a los hijos, pues esta bomba explosiva de combinar jugo de naranja con huevo crudo a las mañanas y bueno, y atribuyéndole mil y un propiedades, ¿no? Que si bien yo creo que nadie se murió de eso, pues bueno, tampoco, según nos dicen los nutriólogos, pues no es como que la mejor combinación para el organismo. Ahora, en el tema de las edades en las que pudiéramos empezar a observar algún tipo de padecimiento asociado a una falla neurológica, bueno, creo que no necesariamente tiene que ser la tercera edad, hay gente que empieza, dicen las estadísticas, en edades más tempranas, pero en promedio en nuestra población, ¿cuál sería como que una edad en la que estadísticamente se aprecie estos inicios de algún tipo de alteración neurológica? Entre los 60 y 65 años. Si bien, como menciona, puede haber alteraciones desde antes. Usualmente cuando ocurre es porque ya tenemos algún condicionante genético, a lo mejor familiares de primer grado, me refiero a papá, mamá, hermanos, que potencialmente pudieron presentar alguna enfermedad neurológica degenerativa y que eso puede hacer que se presente a menor edad. Hay pacientes que pueden desarrollar, por ejemplo, Alzheimer o Parkinson desde los 35, 40 años, pero usualmente porque tienen algo muy ligado a la genética y a que tengamos ambos padres con la enfermedad. Pero de forma adquirida, de forma de que no tengamos algún otro riesgo adicional, el promedio es entre los 60 y 65 años. Sí, pregunto esto porque bueno, muchas personas de pronto se sorprenden mucho cuando hay un diagnóstico a temprana edad sobre uno de estos padecimientos, porque usualmente la gente a veces lo asocia con un tema degenerativo. Es como pensar que invariablemente, y bueno, entendemos que eso es un error, que invariablemente por llegar a cierta edad voy a ser una persona que ya no piense, que ya no recuerde, que mi memoria falla. O sea, no necesariamente, por lo que nos platica, pues va a tener mucho que ver sí la genética, pero también el estilo de vida. Ahora, en otro foro anteriormente platicábamos con el doctor Fernando Valdés, él es médico endocrinólogo, y bueno, tocaba el tema de la genética porque, pues bueno, en su campo platicamos sobre las enfermedades metabólicas, sobre todo los procesos degenerativos, y él mencionaba sobre los factores predisponentes, ¿no? Y decía, bueno, uno, soy medio impactante esto, dice, de entrada, pues el ser mexicano ya es una condicionante, ¿verdad? Porque nuestra raza, ¿verdad? Pues genéticamente hablando tiene una predisposición alta comparada con otras poblaciones del mundo a padecer, por ejemplo, diabetes, ¿no? Que obviamente lo agrava la cuestión de nuestros estilos de vida. Somos el país que más refresco consume en el mundo, entonces pues bueno, de ahí tenemos también un caldo de cultivo importante. Neurológicamente, ¿habría también algún tipo de correlación en nuestra raza hacia padecer cierto tipo de afectaciones neurológicas, de afectaciones en cuanto a quizá la demencia o otro tipo de padecimiento? ¿O en realidad no hay como que una prevalencia o incidencia específica? Sí lo hay, sí lo hay, pero precisamente igual que para las enfermedades metabólicas, y como mencioné ahorita, bueno, aquí entraremos un poquito en los tipos de demencias. Depende mucho el tipo de demencia, depende mucho la enfermedad degenerativa, pero igual si México es somos el país con más población en obesidad, si somos el país que más consumimos refrescos carbonatados, si somos el país que tenemos una alta incidencia de diabetes, obesidad, hipertensión, por lo tanto las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares también van a ser más comunes. Entonces lo más común es, por ejemplo, que tengamos trastorno cognitivo o demencia vascular. La demencia vascular es una demencia que se asocia al daño vascular crónico, pero secundario a enfermedades metabólicas crónicas como la presión y la diabetes. Es la que antes se le denominaba demencia senil, pero ya no se le llama demencia senil porque decirle senil lo atribuye a la senilidad
Y no es verdad, así Es como como que si mencionamos. llega a tal edad, me voy a enfermar por fuerza, ¿no? Voy a tener porque tengo más de 60 años, estoy en la tercera edad y por mi senilidad voy a tener un trastorno cognitivo y una demencia. Y como bien mencionó, eso no es así. Eso no es necesariamente sí. Es normal, como dijimos, tener un envejecimiento cognitivo, pero lo que no es normal es un trastorno cognitivo, que no es lo mismo. Es normal envejecer, pero no es normal tener un trastorno. Entonces, por eso en la actualidad se quita el término demencia senil y se les nombra demencia vascular. Okay. Muy importante ese dato, qué bueno que lo conocemos. Se usa vascular porque es por las enfermedades vasculares crónicas. Si yo tengo diabetes, hipertensión, 10, 15, 20 años de forma crónica, no he tenido un buen control de mis enfermedades metabólicas, soy obeso, sedentario y no tengo una actividad cognitiva, pues tengo un alto riesgo, y aparte fumo, tengo un alto riesgo de tener demencia vascular. Entonces, la demencia más común en la población es demencia vascular, muy seguida de demencia tipo Alzheimer. Aunque aquí es difícil la diferenciación porque lamentablemente muchos profesionales de la salud que no estén en el ámbito neurológico se batalla para diferenciar entre Alzheimer y demencia vascular. Y muchos pacientes con Alzheimer diametralmente tienen una demencia vascular que no ha sido completamente identificada. O las demencias, al igual que todas las enfermedades, no son exclusivas. Uno puede tener un tipo de demencia y desarrollar otro tipo de demencia. Y que coexistan los dos tipos de demencias en una misma persona, y a veces la diferenciación de ambas puede llegar a ser difícil. Pero volviendo a la respuesta, la más común sería secundaria a enfermedades vasculares metabólicas, por lo mismo que comentaba el compañero endocrinólogo. Pero también tenemos una alta incidencia de enfermedad de Parkinson en la localidad. Okay. ¿Y va asociado también a factores genéticos? Genéticos, aquí principalmente es genético. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad también degenerativa. Si bien su principal afectación es motora, no solamente tiene repercusión motora, también a largo plazo algunos pacientes, no todos, pero algunos pacientes pueden cursar con demencia asociada a una enfermedad de Parkinson. O también que sea una enfermedad de Parkinson, que sea un parkinsonismo. No es lo mismo enfermedad de Parkinson y parkinsonismo. El parkinsonismo son síntomas parecidos al Parkinson sin tener el componente degenerativo. Si yo tengo una lesión vascular, un microinfarto cerebral, y ese microinfarto ocurre en la zona del cerebro que se encarga del movimiento voluntario, puedo llegar a tener un parkinsonismo vascular, y que eso fue secundario al daño vascular que yo tuve porque a lo mejor no tuve un buen cuidado en mi presión, en mi diabetes, a lo mejor nunca dejé de fumar, etc. Este dato que nos da Doc es sumamente importante porque bueno, se relaciona con el diagnóstico diferencial, que es fundamental, que es básico, que se puede hacer porque se pueden cometer muchos errores cuando hay un diagnóstico erróneo, y sobre todo también bueno, genera a la familia mucha preocupación. Por ejemplo, en el área psicológica de pronto nos llegan pacientes que llevan un tiempo tomando ya fármacos antipsicóticos, sobre todo pues fármacos que pertenecen a generaciones ya anteriores, no los nuevos atípicos, y bueno, entendemos que eso va a generar pues temporalmente, por el tema de desequilibrio con la acetilcolina, pues un tema de parkinsonismo, como te lo mencionaba, ¿no? Y que a veces la familia, cuando no le han explicado el resultado o no le han dado un medicamento antiparkinsónico, puede llegar a confundir y pensar que su paciente, además de que tiene un problema psiquiátrico, pues ahora tiene la enfermedad de Parkinson, ¿no? Mucha gente llega con esta angustia, y bueno, pues ya le explicamos que en muchos de esos casos es una pues consecuencia temporal, aunque a veces puede ser ya irreversible lo que hemos visto, dependiendo cuánto tiempo lleve la persona tomando el antipsicótico, ¿no? Entonces creo que se vuelve fundamental el que tengamos el suficiente cuidado para preguntar a la familia, sobre todo al médico tratante, las posibles consecuencias de una condición, de una enfermedad o de un tratamiento farmacológico, ¿verdad? En ese aspecto creo que es vital eso. Ahora, algo que también usted menciona ahorita es el tema de la alimentación. Hay una polémica también interminable en la que nos toca estar a los psicólogos, que es el famoso efecto del gluten sobre el funcionamiento cerebral. Digo, hasta donde yo tengo entendido, no hay todavía una etiología perfectamente, por ejemplo, definida respecto al tema del autismo.
Las investigaciones que hemos leído pues hacen referencia a alguna posible alteración genética, sobre todo en lo que es el procesamiento de ciertas proteínas, pero no hay un estudio concluyente. Sin embargo, en los tratamientos se ha observado una proporción más o menos en 3 resultados distintos con pacientes a los que se les genera una dieta libre de gluten, en el caso del autismo, por ejemplo, y hay pacientes en donde pues sí se ha visto una diferencia significativa, una mejora en el rendimiento. Sin embargo, pues bueno, es donde entendemos el autismo no es curable, es una condición en la cual no hay una reversibilidad. Así es. Y también esto, bueno, genera mucha desinformación, pues entendemos que la gente a veces no lee lo suficiente. Hay gente que sale diciendo, es que yo tuve autismo y me curé y ahora doy conferencias y hago 1000 cosas, o sea, son cosas que, bueno, si en el afán de ser ofensivo con nadie, pues refleja evidentemente, además de una ignorancia, una desinformación muy grave, porque la gente realmente llega a creer que eso es posible y va con sus hijos con una esperanza falsa y real de pensar que algún día el autismo como tal se le va a curar. No sabemos si la ciencia médica algún día lo logra, ojalá que sí, pero hasta este momento entendemos que es una condición del neurodesarrollo y que, bueno, es irreversible su condición. Pero volviendo al tema del gluten, ¿qué tanto se sabe, digamos, con una evidencia científica sobre el nivel de toxicidad que puede tener algunas personas en cuanto a funciones nerviosas, el gluten como tal, como para decir, bueno, si es algo que hay que considerar en un momento determinado para reducir en una dieta, por ejemplo? Ok, bueno, precisamente ese tema todavía está en mucha controversia, porque si bien hay algunos estudios que han visto que la función del gluten sobre la microbiota intestinal puede afectar en parte cómo se llegan a metabolizar ciertas sustancias que van al cerebro y que eso puede influir en mejorar la capacidad cognitiva. No hay un estudio que aún genere suficiente evidencia para hacer una recomendación de restricción de gluten, aunque su restricción sí mejora, como bien mencionó, algunas otras condiciones, como condiciones de excitación, principalmente en trastornos en TDAH, en autismo, o también puede ser benéfico en personas que tengan algunos otros tipos de atopias, por ejemplo en rinitis alérgica, en asma. Pero desde el punto de vista cognitivo, si bien aún la tendencia es a que se sugiera su retiro, todavía no hay una evidencia sólida que lo permita soportar. Sí, eso es importantísimo porque, bueno, creo que sí hace mucho daño en un área tan delicada como es la salud neurológica y de cualquier área de nuestro cuerpo. Pero el quedarnos con mitos, con el creer cosas sin fundamento que vemos en TikTok, en Instagram, siempre he insistido en que no hay como preguntarle a los profesionales, a los especialistas, porque va de por medio pues la salud de nuestros pacientes, porque en muchas ocasiones, además de que hay un tratamiento médico, la familia decide, porque se le ocurrió y porque lo vio en quién sabe qué red social, iniciar un cambio en la dieta, una transformación de los fármacos que le da y agrega cosas y complementos, solo porque alguien no tiene ningún fundamento, se le ocurrió o se lo sugirieron o recomendaron, y a veces llega a ser contraproducente o llega a afectar, o gente que nos dice, no, es que el médico le dio tal dosis, pero yo veía que la pastilla lo entraba, la reduje a la mitad. O sea, ¿y usted por qué, señor? ¿Usted quién es? Como, ¿por qué lo redujo? O sea, entonces son cosas que lamentablemente la gente no toma en serio el tema de la afectación a la salud y del cómo potencialmente pues, podemos ser un efecto adverso para el propio paciente, la familia, cuando estamos tomando decisiones para las que no estamos pues, facultados para llevar a cabo, ¿no? Ahora, no, en esta situación, volviendo al tema de los estilos de vida, ahorita me dijo algo que me llamó mucho la atención, digamos una persona que tiene mucho tiempo deprimiéndose y que por X o Y no se ha atendido o no ha ido a terapia o decidió igual, que pasa mucho, ¿no? Suspender el antidepresivo porque ya me siento bien o porque yo creo que no me hace ningún efecto o porque yo creo que me pone peor, o sea, un montón de tonterías que la gente argumenta sobre la suspensión por sí mismos de la farmacología. ¿Cómo es esta situación de que una condición emocional, por en este caso la depresión, con el correr del tiempo, hablemos a lo mejor de años, si no se atiende como es debido, puede llegar incluso a generar una afectación a nivel cognitivo? O sea, no solamente el estado de ánimo, sino que también afecte las funciones cognitivas. Esos son muchos factores que le van a influir. Recordar que la depresión no solamente tiene que ver con la parte emocional, sino también tiene que ver con la producción de ciertos neurotransmisores. Ajá. De hecho, los antidepresivos en su mayoría regulan la expresión de ciertos neurotransmisores como serotonina,
noradrenalina. Entonces, esos neurotransmisores no solamente van a tener un efecto sobre el estado de ánimo, sino también sobre la conducción nerviosa en diferentes áreas del cerebro, que también pueden repercutir en el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema que se encarga de regular el circuito de recompensa, de beneficio, de satisfacción, de motivación, y que también ayuda a que se integre la memoria. Por ejemplo, es más fácil, es muy común que venga una persona y se queje de que no recuerda dónde dejó un objeto, dónde dejó aquello, que si no hizo esto, que si no hizo aquello, pero que mencionen que recuerdan cosas de hace muchos años y que digan, no, yo estoy bien porque recuerdo que todo lo de mi infancia, lo de mi adolescencia. Realmente eso no es tan común. Realmente recordamos principalmente las cosas que generaron un componente emocional. Por ejemplo, son significativas. Que son significativas, exacto. Es más fácil que yo recuerde que comí el día que me gradué, o el día que me casé, o el día que tuve a mis hijos, o que llevaba vestido, o qué perfume usaba en tal situación, que tuvo algún componente emocional. Entonces la memoria va muy ligada al aspecto emocional. Okay. Y eso va desde la parte más primitiva del cerebro. Igual también influye el hecho de que tengamos una depresión o una ansiedad, el que pueda ser más fácil que podamos llegar a olvidar cosas porque no prestemos atención a las cosas, porque estamos precisamente metidos en esa parte depresiva o ansiosa. Entonces, recordar que la depresión es un estado de inhibición neuronal, y que eso lo haga, al igual que algunos medicamentos como las benzodiazepinas, pueden hacer que tengamos disminución de la actividad cognitiva, pero claro, a largo plazo. De hecho, la idea es, tampoco no va a ocurrir en un paciente que tenga algún episodio de manera aislada, transitoria, sino más bien es, como mencionó, pacientes que hayan tenido de forma crónica y que no hayan tenido un tratamiento, un seguimiento o un manejo. Ese punto me llama la atención, Doc, en particular porque, volviendo al tema de los mitos, por ejemplo, en el uso de psicofármacos que a veces son manejados en neurología, pues también la gente tiene a veces satanizado por ignorancia. Y dice, no, es que no voy a tomar clonazepam porque me voy a hacer adicto. O sea, ¿con qué base? Con que si el médico lo está indicando, evidentemente es porque tiene una razón. Prescribió una dosis específica, la va ajustando en base al logro del paciente por mejorar el sueño o por controlar la ansiedad si está tomando un diazepam en el día, por ejemplo. Pero hay todo este tema de los mitos en cuanto a que la gente da por hecho que porque los tome a lo mejor semanas o meses ya me voy a hacer adicto, ¿no? Sería muy importante, pienso, desde la visión de la neurología con esta hoja científica, el poder clarificar cuál será una condición extrema en la que a lo mejor una persona, porque no vamos a negar que existe, puede llegar a hacerse dependiente de un psicofármaco cualquiera que sea. Pero tendría que haber, me imagino, no sé, ciertas características o periodos demasiado prolongados. Influyen precisamente ambas cosas que mencionó, precisamente son las más importantes. La susceptibilidad de una persona a tener cierta dependencia emocional. Muchas veces podemos tener cierta dependencia emocional y esa tratar de subsanarla con el uso de un fármaco, en este caso por el efecto que me genera ese fármaco, y eso aumenta el riesgo de una dependencia a sustancias, a cualquiera que sea, ya sea drogas recreacionales, drogas que no son legales, o a fármacos psicoactivos, como principalmente las benzodiazepinas. Pero también influye el tiempo que vamos a estar usándolos. Por ejemplo, podemos usar, como bien mencionamos, diazepam, alprazolam, clonazepam, pero recordar a la población que también precisamente tienen que ser recetadas o prescritas por un médico, y de preferencia por un médico profesional de la salud mental, ya sea un neurólogo, un psiquiatra o un especialista que se enfoque, un geriatra incluso, pero que tengan esa expertise en el manejo de la salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos una clonazepam como un inductor de sueño, y si bien puede llegar a usarse por una vez o dos veces que lo usemos, no va a ocurrir absolutamente nada. Su uso crónico sí puede generar, más que una dependencia, una tolerancia. O sea que yo, si no tengo tal dosis, no voy a obtener un efecto, y tengo que empezar a aumentar la dosis, para tener un mejor efecto. Y eso a largo plazo sí puede llegar a ocurrir, principalmente en fármacos inhibidores como las benzodiazepinas.
En este caso en particular sí hay que ser un poco más meticulosos en cuánto tiempo lo va a tomar y la indicación, porque precisamente si la indicación es un trastorno de ansiedad, si la indicación son crisis epilépticas, si la indicación es algún trastorno emocional en particular, psicógeno, entonces bueno, sí puede ser recetado siempre y cuando tenga un seguimiento de su psiquiatra o de su médico especialista en salud mental. Sí, resaltando este tema de no automedicarse o no medicar nosotros al paciente, al adulto mayor, por ejemplo, porque algo que nos topamos muy frecuentemente en el ambiente de terapia, pues es que resulta que a la hija se le falta a su papá clonazepam, es que lo tomaba mi mamá, y ahora pues lo damos a mi papá, bueno, ¿y quién se lo recetó? No, pues nadie, pero es que no puede dormir. A ver, y a partir de que no puede dormir, pues resulta que el señor está todo el día en casa, desde que se jubiló, se la pasa viendo tele, sentado, no hace ejercicio, se la pasa comiendo, se duerme en el día a intervalos, es imposible que tenga sueño en la noche, no tiene un trastorno del sueño, es un trastorno de los hábitos, o sea. Es un trastorno de la higiene, eso. Sí, entonces hace que la gente cometa ese tipo de aberraciones, de barbaridades con los pobres pacientes y acaba generándole pues un mayor problema larga porque ya acaba, como usted lo menciona, una situación de dependencia en donde ya incluso sabemos que mi papá toma la pastilla en la mañana, en la noche completa y en la mañana media, y si no, no duerme ni está tranquilo ni está en paz, pues como no va a estar ansioso, tiene una vida en exceso sedentaria, no habla con nadie, lo dejan solo viendo tele todo el día o dormido en la mecedora, pues ¿cómo esperan que el paciente tenga un resultado normal en su fisiología, ¿no? Así es. Sí, Doc, bueno, yendo ya hacia la recta final, pudiéramos pensar que si ponemos atención a estas situaciones de alerta de lo que nos puede estar indicando que algo está funcionando mal, como usted lo menciona, una cosa es el envejecimiento saludable, normal, progresivo, que va a limitar nuestras capacidades gradualmente o de forma escalonada, pero no a paralizarlas de lleno. Así es. Una persona que, por ejemplo, tiene un adulto mayor en casa o alguien que está en esta edad o incluso anterior a la tercera edad, ¿cuáles serían como que los indicativos para decir, en base a esto que estoy sintiendo que me está pasando ya con cierta frecuencia o intensidad, sería momento de visitar, por ejemplo, al neurólogo para que me haga una evaluación? ¿Qué podría ser como que estos focos que nos alerten de manera temprana para una valoración de tipo neurológico? ¿A partir de qué tipo de síntomas sería importante considerarlo, Doc? Más que los síntomas, desde el momento en que estos eventos, ya sea la pérdida de la atención, de memoria, o que yo perciba esto, esté influyendo en mis actividades diarias y en mis relaciones interpersonales. En el momento en que ya está generando un problema de la socialización o un problema para mí llevar a cabo mis actividades rutinarias, entonces hay que tener cuidado, hay que acudir al profesional. Muchas veces no es necesariamente que tengamos un trastorno cognitivo, pero se tiene que descartar. Y se tiene que corroborar que efectivamente solamente sea algún otro trastorno, que pueda ser algún episodio de ansiedad, de depresión aislada, que pueda ser simplemente que la persona lleva un envejecimiento, a lo mejor darle medidas que puedan orientarle a tener un mejor envejecimiento saludable, y estas comentarios que estamos haciendo ahorita, muchos pacientes pues no van a poder tener acceso a la información y podérselas compartir. A lo mejor en este momento sería bueno hacerlo. Incluso muchos pacientes, el puro hecho de tener la valoración, pueden sentir cierta mejoría porque pueden llegar a entender qué es lo que está pasando y empezar a idear estrategias para que puedan llegar a subsanar esas pequeñas alteraciones. Pero la recomendación sería, no hay un dato determinado, sino más bien cuando considero o cuando siento que estoy teniendo una dificultad para llevar a cabo mis actividades o relacionarme con mi entorno. Y muy importante que la familia pueda entender, por ejemplo, que estamos dándole un cuidado al adulto mayor, pero ese cuidado de repente llega a ser extremo. Creo que tenemos de los dos casos, ¿no? Gente que desatiende, que olvida, que pues vemos muchas veces, nos pasó esto en un hospital, no vamos a dar nombres porque no queremos andar quemando hospitales, pero dimos en algún tiempo talleres sobre, pues justamente de tipo psicogeriátrico, dirigidos a la familia del adulto mayor, para el cómo cuidarlo, el cómo hablar con él, a qué actividades integrarlo, sobre todo hacer conciencia que la familia no tiene por qué sacar de la agenda al adulto mayor y tratándolo como si fuera prácticamente un estorbo, bajo el pretexto de que lo estamos cuidando, porque genera un impacto emocional terrible. Resulta que pues al hospital no iban los familiares, iban los adultos mayores solos, o sea, llegaban incluso personas con Parkinson, con problemas muy graves para el desplazamiento, para la movilidad, para la autonomía,
y llegaban solos. Entonces, obviamente, tener un impacto muy fuerte para la gente de trabajo social, para los médicos, para nosotros los psicólogos, porque veíamos que lo que se pretendía no se estaba logrando, porque la idea era que la familia se involucrara. Y lo que hacían era mandar, haz un taller de geriatría, manda a la abuela sola, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que la familia tome conciencia de que una cosa que ella es cuidar? No vamos a dejar que se suba a barrer al techo, como lo hacía a los 40 años, ¿no? Ya se tiene 70, 80. Claro. Pero tampoco llegar al extremo, ¿no? de tratarlo como si fuera una persona incapacitada en todos los sentidos. Esto es difícil para una familia de pronto como encontrar el punto de equilibrio, ¿no? En el tema de los cuidados o el abandono. Claro que sí, porque muchas familias pues tienen sus actividades rutinarias, no incluyen a nuestro paciente geriátrico en las actividades y ellos también requieren tener una participación social, como bien mencionó, no solamente dejarlo aislado, porque eso va a repercutir más en las interacciones que vaya a tener en su procesamiento cognitivo, en la atención, en la memoria. Se tiene que incluir al paciente en las actividades de la familia, en que si tienen planeado hacer alguna actividad, ir a algún lado, integrarlos, pero no como un objeto, no objetivizar a las personas, no estigmatizarlas, no ponerles un letrero de paciente con demencia, paciente con Parkinson. Al final, esa persona es mamá, papá, hermano, abuelo, que requiere un cuidado, una atención y también un apoyo emocional. Entonces, eso es muy importante y la familia tiene que recordar que al final de cuentas el paciente con estas lesiones son personas y son personas que desean también sentirse útiles, Claro, activas, funcionales, tomadas en cuenta. En la actualidad, incluso desde el punto de vista legal, se busca que ya no se despersonalice al adulto mayor, que ya no sea al momento de dirigirse a ellos, ya no sea a través del hijo, sino darle la importancia y la repercusión al adulto, pero siempre con el acompañamiento del familiar. ¿Por qué? Porque si bien se tiene que marcar la atención directa a la persona, no es correcto despersonalizarla y solamente decirle el paciente, el parkinsónico, el demente, el que ya no, sino que es Fernando, María, José, Juan. Es una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos y que tiene una familia que tiene que estar apoyándole e integrársele para que tenga un mejor desenvolvimiento cognitivo. Sí, eso me parece algo vital, Doc, porque en muchas ocasiones pasa, ya sea el médico general, el especialista, el propio psicólogo, se dirige al familiar como si no estuviera presente el adulto mayor. Creo que hay primeramente que preguntarle porque quizá no tiene ningún problema de expresión, no habla porque no lo dejan, porque están invitados a hablar por él. Entonces, creo que es de vital importancia dentro de eso, del respeto a esos derechos humanos, al aprecio y al amor que les tenemos a nuestros abuelos, a los que tanto les debemos, pues no perder de vista lo que usted menciona, no convertirlo, no cosificarlo, no convertirlo en un objeto, y entender que la persona puede hablar, tiene derecho a hablar, y darnos cuenta de que a lo mejor no le hemos dado la oportunidad de expresarse, o las cosas que dice las desvirtuamos o las descalificamos, y a veces algunos médicos sí son muy conscientes y dicen, a ver, permítame señora, déjame escuchar a su papá, déjame escuchar a su mamá, y nos damos cuenta cuando la persona empieza a hablar al adulto mayor, que a veces no tiene nada que ver la narrativa que el familiar trae con lo que realmente le está pasando. Así es. Y es donde nos damos cuenta que eso puede incluso influir en el tratamiento que se le va a dar al paciente cuando lo escuchamos y nos permitimos saber exactamente qué le duele, qué siente, qué no le duele, qué cosas el familiar supone que tiene y en realidad no es cierto. Entonces, yo lo veo de suma importancia y ojalá, pues a partir de esto que nos está compartiendo, las familias tomen conciencia de la importancia de un trato, de un cuidado digno, sobre todo lo que se le va a pagar un trato digno, y pues siempre basado en un fundamento profesional y científico, no en suposiciones, no en lo que me recomendó la comadre, no en lo que a mi tía le dijeron, sino que dependamos de la opinión de los especialistas. Y bueno, para ir cerrando, Doc, un último punto que quisiera abordar, pues tiene que ver con el futuro, ¿no? En el tema de la neurología, con las estimaciones estadísticas, con los pronósticos que pudiéramos tener de conocimiento, pues hablamos, no sé, de México, de nuestro país. Hemos platicado anteriormente, por ejemplo, le mencionaba el caso del endocrinólogo y pues bueno, lamentablemente, digo, sí vemos que hay mucha gente que está retomando el cauce de su vida hacia estilos más saludables, que se está interesando en hacer ejercicio, en salir a caminar, a correr, va aumentando. Pero lamentablemente la velocidad de ese despertar de conciencia
se queda corta comparada con la velocidad a la que hay más gente que está siendo sedentaria, gente que está comiendo mal. Y bueno, por lo que nos platicaba, el futuro en el tema de enfermedades metabólicas es bastante oscuro, preocupante, por no decir deprimente. Platicamos también tiempo atrás en otro foro con el doctor Luis Saldívar, ginecólogo, y él nos decía, bueno, por ejemplo, en el tema del cáncer, ¿no? Cervicuterino, el cáncer de mama, entendiendo que también hay una raíz genética, hay un tema también pues de la raza, que también tiene una incidencia, un tema ahí que ver, pero esta es la cuestión de los estilos de vida, sobre todo en el consumo de alimentos excesivamente procesados, de los que de repente se ha vuelto, lo vemos como casi que imposible, porque todo está ahí alterado, todo contiene químicos, y las estimaciones estadísticas pues hablan de un pronóstico negativo, en donde el cáncer en estas modalidades y otras pues viene con una tendencia no a disminuir, sino al contrario a aumentar. Entonces, ok, hay más avances médicos, hay más tratamientos, pero lamentablemente estamos viendo esta brecha hacia el futuro de que la calidad de vida y el tema de la longevidad pues sigue siendo un factor muy preocupante. En el tema neurológico, si nuestros estilos de vida no cambian en base a lo que sabemos que agrava este tipo de enfermedades, si no hacemos un cambio significativo en el esquema de aprendizaje que tenemos, por ejemplo, los mexicanos, ¿cómo pinta el panorama, Doc, en números gruesos, en estadísticas poblacionales sobre los padecimientos neurológicos hacia el mediano y largo plazo? Pues bueno, bien como menciona, pues no muy bien. También voy a deprimirme con ese pronóstico. No muy bien, se espera que la mitad de la población geriátrica en el 2050 tenga alguna enfermedad cognitiva, degenerativa, principalmente demencia vascular o Alzheimer. En Alzheimer se esperan avances bastante importantes en los próximos años. Sin embargo, todo influye mucho del diagnóstico temprano, y vuelvo a decir, una cosa no exime a la otra, así que el hecho de que podamos tener una mejoría en Alzheimer, pues lo único que va a hacer es que va a aumentar la población de demencia vascular que se empiece a diagnosticar. ¿Por qué? Porque las enfermedades vasculares pues siguen aumentando de forma gradual. La enfermedad de Parkinson también se espera que aumente, aunque la enfermedad de Parkinson relativamente ha estado algo estática en unos años, y eso se debe más que nada a que influye más el componente genético. Curiosamente, la enfermedad de Parkinson, un factor protector de la enfermedad de Parkinson es el tabaquismo. Se ha demostrado que personas que fuman disminuyen el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson, y no por eso es algo recomendable. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tiene muchas otras implicaciones desde el punto de vista cognitivo. El fumar es muy malo para el Alzheimer y para la demencia vascular y para las enfermedades degenerativas, y no es una recomendación, pero lo comento solamente como un punto de decir, una referencia. Vienen cosas nuevas, vienen diferentes fármacos nuevos, pero la idea no solamente es tener un tratamiento que nos permita subsanar o quitar una situación, sino prevenir que podamos desarrollar. Y bueno, me da mucho gusto que tengan ese tipo de reuniones, pláticas, diplomados, porque permiten la mayor concientización sobre estilo de vida saludable que puedan prevenir esas enfermedades. Sí, doctor, y pues le agradecemos mucho su colaboración, porque bueno, creo que abona mucho a que la persona pueda tomar conciencia. Hace poco, tiene esto apenas 2 semanas, que veíamos en medios de comunicación pues un incremento alarmante, preocupante, inusual de pacientes psiquiátricos. El hospital estaba a reventar, el hospital aquí en Tampico, y no necesariamente en adultos mayores, en gente muy joven, en pacientes adolescentes incluso, en un menor caso en niños, pero la población adolescente y adulto joven está incrementando muchísimo los padecimientos psiquiátricos, que bueno, entendemos tiene mucho que ver con la dinámica familiar, con estilos de vida muy tortuosos, y nosotros lo que vemos estadísticamente es que esto se disparó de una forma muy grave después de la pandemia. El tema de las afectaciones emocionales, sobre todo, no fue tanto durante la pandemia. Yo digo que ni iba a consulta, pero por ejemplo, incluso 1 año o 2 después del tiempo que ha ido pasando, la gente que le tocó vivir experiencias como pues el miedo, el terror de que mi familiar se muriera, que estaba así con el oxímetro cada 3 minutos revisándolo, y la angustia, y gente que vio morir a su familiar, generó un impacto psicológico y psiquiátrico terrible, que incluso pues ya han transcurrido años de que regresamos a la normalidad, y hay personas que todavía continúan afectadas y avanzando toda esta sintomatología emocional de quienes sobrevivieron a la pandemia, pues un proceso, una nueva adaptación, como una conciencia en quienes cupo esta conciencia. Hay gente que no entendió nada,
y sigue fumando de manera desquiciada, a pesar de que estuvo intubado, por ejemplo. Hay de todo, ¿no? Pero en quienes sí hubo esta conciencia, pues es esta alerta emocional de decir, o sea, no puedo dar por hecho que estoy a salvo, que no vendrá una nueva pandemia, que a lo mejor yo mañana ya no estoy, o sea, generó un miedo tremendo en la población. Entonces, creo que hoy más que nunca conviene ver cosas que están fuera de nuestro alcance, como el tema genético, no podemos todavía editarnos, ¿no? Para algún día lo podamos hacer, pero cromosómicamente, pero bueno, lo que sí podemos hacer es pues, atender sus recomendaciones, cuidar nuestros hábitos, ir eliminando el sedentarismo de nuestra vida, no volvernos vigoréxicos, pero sí darle la importancia de vida pues a todo este espectro de hábitos de prevención, Doc. Y no solo actividad física, sino también actividad cognitiva. Dice la lectura, ¿qué más es recomendable para que nuestro cerebro funcione y esté bien ejercitado? Terapia laboral. Por ejemplo, si yo ya estoy jubilado, si ya no tengo una actividad, tratar de inmiscuirme y tener otro tipo de actividades. A lo mejor hay muchos pacientes que si bien tienen algún oficio, poderlo realizar, o si no tengo un oficio, tratar de inmiscuirme en las actividades laborales familiares, pero que tengamos un poco, algo de actividad laboral, aunque no necesariamente tenga que ser muy marcada, pero funciona como terapia laboral. Otra cuestión es el aprendizaje, aprender cualquier tipo, ya sea algún instrumento musical, algún idioma, alguna nueva actividad, alguna rama del conocimiento de nuestra propia expertise, pero que sea algo nuevo, innovador. A veces puede ser un poquito más de trabajo, pero incluso meternos a un taller, algo práctico que me pueda mantener activo, eso ayuda mucho. También calendarización. Si bien de manera usual consideramos que no nos gusta mucho tener ciertas rutinas, al cerebro sí le gusta. Sí le gusta porque le mantienen activo y porque mantienen una estructura y orden en las actividades. Entonces al cerebro le gusta la calendarización, tener todos los días de mañana, despertarme a tal hora, desayunar a tal hora, tener tal actividad a tal hora, ir a tal lugar a tal hora, hacer tal ejercicio a tal hora, pero que tengamos una calendarización de nuestras actividades. Y bueno, principalmente también evitar que tengamos descontrolados la presión, el azúcar, la obesidad, evitar drogas de consumo, principalmente. Sí, muy importante. Pues ojalá pongamos todo esto en práctica. Yo me quedo con, muchas cosas valiosas y productivas, pero me voy con esa sensación. Lo que entiendo es que si no dejamos de aprender cosas nuevas, vamos a mantenernos muy ágiles en nuestras funciones cognitivas y pues bueno, vamos a vivir más tiempo, esperemos Dios mediante, pero queremos que también sea con mejor calidad de vida. Sobre todo. Así es, pues muchísimas gracias, doctor José Fernando Moctezuma Villanueva, neurólogo. ¿A qué número la gente puede comunicarse en vistas a tener alguna consulta, alguna orientación con usted? ¿Dónde lo podemos ubicar? Ok, yo me encuentro por las tardes en el Hospital Médica Salve. El número de contacto es 833-366-1812. Y pues bueno, mi número personal es 839-3218. Igual a veces tardo un poquito en contestar, pero se trata de estar al pendiente. Y también mi correo electrónico es neurologovillanueva@hotmail.com. Cualquier duda, inquietud que tengan, con gusto puedo responder a los correos sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias por lo que nos compartió el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias por seguirnos.